Bueno, acá estamos, son las 10 de la noche acá en Londres. Es de noche ya. A ver si me esto para acá. A ver, decime, Victoria, si estoy saliendo y estoy saliendo con sonido. Y vamos a esperar unos minutos hasta que arrancamos cuando se junte una cierta cantidad de gente. Y vamos a alargar y le vamos a meter rápido porque tenemos muchísimo, muchísimo, no tengo la menor idea cómo vamos a hacer. Ahora voy a apagar los comentarios. Muchas gracias a todos los comentarios y a toda la gente que está mandando comentarios acá. Para que voy a poner esto así. Perfecto, sale, buenísimo, gracias Pepa. Y vamos a empezar, sí, en aproximadamente cuando seamos más de, casi somos más de 500 ahora, vamos a empezar. Muchas gracias también por los saludos a Gaby que serán dados. Y voy a empezar con algunos agradecimientos especiales. Quiero agradecer muy especialmente a un genio, un gran dibujante, un gran arquitecto, que ocurre que es mi hermano, además, y que pueden ver en Instagram algunas cosas lindísimas que hace y es un gran maestro. Y es el tipo que me enseñó a comprar fotocopiadoras rotas, completamente inútiles, que no sirven absolutamente para nada, para mostrarme el valor de lo innecesario. Cuando yo tenía aproximadamente 15, 16 años, recuerdo haber ido con él a comprar una fotocopiadora que estaba rota, o sea que no andaba, y sin embargo la compró feliz de la vida diciéndome, lo único que necesita es una platina nueva. Todavía seguimos sin saber qué es una platina. Voy ganando tiempo con esta anécdota y paso a decirle gracias también a Isa, mi hermana, cuyos apuntes y comentarios respecto de mis clases hasta acá, y el bueno de Claudio Prestía que me sigue puteando porque les llamo clases y le parece presuntuoso, lo cual es probablemente cierto. Pero Isa, por tus comentarios, por lo incisivo de tus comentarios y por inspirarme en la comunicación, gracias. A Vice por conseguirme mi primer laburo en publicidad, gracias, y sé que ves esto. Y a Grace, que no ve esto, pero que me regaló este libro que me salvó parte de la vida porque tiene acá un cuento de Kipling que se llama El cuento más hermoso del mundo, que se los recomiendo fuertemente. Bueno, más de 600 y pico de personas, con lo cual ya pronto vamos a empezar. Voy así cortar los comments. Muchísimas gracias. Hola Fabi. Y bueno, la gente anda leyendo, que también, que los elogio mucho de las cosas que hacen, que me parece que están muy buenas. Bueno, un montón de gente a la que le agradezco estar acá. Y vamos a largar. Voy a cortar los comments, agradeciéndoles, por supuesto, a todos. Y vamos a meter. Martita, te mando un beso grande y corto. Bueno, impecable. Estoy así medio como acomodado, canchereando, porque en realidad tengo enchufado el teléfono, tengo miedo de quedarme sin ¿cómo se llama? Energía. Pero creo que tengo bastante batería en el teléfono, pero de última volveré a esta posición así como medio acodado. Y vamos a empezar. Y vamos a empezar porque tenemos muchísimo para ver. Les voy a pedir que me tengan alguna paciencia con algunas idas y vueltas. Quiero agradecer también algunos comentarios, y esto sí viene a colación de lo que va a continuar ahora. Algunos comentarios que tienen que ver con lo lindo, que hablábamos el otro día, con lo bello y con las clases anteriores. Y si tienen un poquitito de paciencia, lo que vamos a hacer es revisar lo que vimos en las clases anteriores, volver para acá y ver dónde estamos parados. Y a lo mejor, si no, tenemos que bailar un poquito más. Bueno, ahí largamos. ¿Qué es lo que... Voy a poner esto acá. ¿Qué es lo que dijimos que vamos a charlar en la clase o la sesión de hoy? Lo que vamos a hacer es charlar sobre narrativa y vamos a meter a Aristóteles en algún momento y vamos a hacer una cosa que yo quisiera llamar el ruido deliberado. O sea, hay algo más probablemente en este hecho de comunicar y de comunicarnos con otro o con otros
que quizás es conveniente hoy revisar y entender bien, porque el otro día nosotros hablamos de la importancia de lo lindo, no solo en los actos de comunicación, si se supone bellos de la vida, como pueden ser las expresiones de sentimientos, la generosidad, el arrojo, la identificación con otro, la solidaridad, sino en hechos comerciales. ¿Y por qué en hechos comerciales es tanto más importante de lo que parece? ¿Y por qué resulta ser, si se lo piensa con buena fe, y esto también es muy importante, y con buenos valores, puede resultar mucho más provechoso y muchísimo mejor, incluso como negocio? Pero mucho más allá de eso, es un acto un tanto más feliz. Y vamos a hablar de esto que decimos acá, el ruido deliberado, y tratar de entender por qué estamos hablando de un ruido deliberado. Así que allí iremos. Primero de todo, hay una palabrita que me gustaría que nos quede en la cabeza, porque a esa palabra vamos a volver y tiene que ver con un elemento o un ingrediente más del que vamos a hablar, que es la peripecia. Qué linda palabra la peripecia, qué buena que está. Y habla, en cierto modo parece una palabra muy griega, y también pareciera que tiene que ver con una cierta destreza, ¿sí? Para evitar determinado escollo, determinada cosa. Pero vamos a pensar, así como dijimos en el ruido deliberado o el ruido voluntario, vamos a pensar también que quizás esa peripecia es deliberada. Aguanten un poquito y ténganme paciencia, y ahí vamos a ir. Nosotros dijimos hasta acá que el acto de comunicación se basaba en que quizás había una cosa en el mensaje que era nuevo, y decíamos que esa cosa nueva era probablemente una idea, y que muy objetivamente y muy clínicamente esa idea era llamada la unión de A y B. Miren qué limpita esta línea, todo bien. Pero también luego discutimos que evidentemente había un C, y ese C probablemente fuera yo, en este caso me voy a poner a mí mismo como ejemplo, Carlos, la C de Carlos, que está observando este A y está observando esta B, y que tiene la posibilidad única de ver este A de una manera que solamente Carlos, yo, puedo ver, como quizás Marta puede ver esta B de una manera que yo seguramente no la podría ver. Ahora bien, cuando hicimos eso y hicimos ese cálculo de involucrarnos y de meternos nosotros, dijimos, bueno, es fundamental que nos metamos también con nuestras apreciaciones. Y en nuestras apreciaciones estaba seguramente cuál es nuestra noción de lo lindo, o nuestra noción de la belleza y nuestra noción de lo bello. Y esto es interesante. Y acá sí hay varios comentarios. Hay un comentario tuyo, Artemio, muy piola, que tiene que ver con Han, y que tiene que ver con esta idea de Han de lo bello como esa cosa absolutamente lisa, absolutamente pura, perfecta. Y luego también él mismo habla sobre los espacios negativos. Y de eso hoy fuertemente vamos a hablar. Hablamos, por supuesto, llegando acá, de lo innecesario, y hablamos también del amor. Pero hasta acá venimos muy limpios. Y ir muy limpios significa que tenemos todos estos esquemitas y todos estos mapitas, y nos quedamos bastante tranquilos con que, bueno, nada, una idea es la conjunción de A y B, bla, 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 bla. Y yo me atrevo en esta sesión a discutirme a mí mismo eso y a considerarlo, si me disculpan entre nosotros, un poco una pavada. Y vamos a dar un ejemplo de por qué considero que eso es un poco una pavada de pizarrón. Había una frase que me parece que es adjudicable al Coco Basile, que era muy buena, que decía: los pizarrones son fantásticos, decía el Coco Basile. Tengo una foto con el Coco Basile una vez en una pizzería, no hace mucho. Dice: los pizarrones son fantásticos. Uno pone los jugadores, pone 4, 4, 3, y veo 5, 3, 2, y qué sé yo, en el pizarrón y demás. ¿Sabes cuál es el problema? Dice el Coco. Que cuando suena el silbato, los hijos de puta se mueven. Y creo que de eso vamos a hablar un poquito ahora, porque tiene que ver con que si calculamos las cosas con la limpieza de un Keynote o un PowerPoint, o desde la comodidad de un living, no vamos a estar tocando nada vivo. Y vamos a tratar de hablar de cosas que son vivas. Entonces, el otro día nosotros vimos varias cosas, y una de las cosas que las tomamos como ejemplo, y les pido por favor que lo tomen como ejemplo nada más, no es que nos vamos a poner monotemáticos con una cierta cosa, pero les pido que tomen como ejemplo, por ejemplo, el video que vimos de Gondry.
de Daft Punk, ¿sí? El que no estuvo la vez pasada, y es una cantidad parecida a la de la vez pasada, con lo cual muchos de ustedes deben haber estado. Vimos el video de Around the World, ¿no? Que se da vueltas en una serie de coreografías que son fantásticas, etc. ¿Dónde está A ahí? ¿Y dónde está B? ¿Qué es A y B en esa idea? ¿Qué es esa idea? ¿Cómo funciona esa idea? ¿Esa idea funciona con A y B? Si yo les tengo que decir a ustedes y forzarlos a que identifiquen cuál es el A de esa idea y cuál es el B de esa idea, cualquiera de ustedes diría algo distinto de lo que diría el otro. Algunos dirían la danza, que la confundió con tal cosa, uno unió, no. Diríamos 1000 millones de cosas, pero no estaríamos diciendo nada justo para con esa idea, porque es muy probable que la idea de Gondry en eso sea más parecida a este despelote que está acá. Y este despelote que está acá, que es una serie de líneas que van de acá para allá y hacen de todo, es probablemente mucho más justo con la idea. Y a propósito puse no solo A y B, puse que quizás es A en cierto modo, B, que es más importante, C, que es otra cosa más que se le ocurrió, D, que es otra parte de la coreografía, E, que son las momias, F, que son esa especie de astronautas o robots que en realidad caminan como representación probablemente de Daft Punk. A quizás es la idea del estudio de televisión, B es la idea de producción que él tuvo, de hacer todo esto en vivo. O sea, él hizo A, B, C, D, E, F y él, Gondry, la G de Gondry, estaba viendo todo esto y estaba haciendo todo esto y estaba jugando con todo esto. Todo esto tenía o pertenecía a un plan. Ahora, este plan era mucho más complicado que esas flechitas fáciles que, como bien decía el Coco Basile, que lo trajimos acá como artista invitado, maravillosamente, no sirven casi para nada. Ahora, tuve la confianza en ustedes de mostrarle una serie de cosas, pero esta clase de hoy, si me permiten decir clase, Claudio, es todavía más compleja en donde nos vamos a estar metiendo y les pido que me tengan un poco de cariño como para ir aguantando esto e ir llevándolo. Porque ahora quiero usar al mismo artista, Gondry, que hizo el video de Around the World, pero quiero mostrar algo bastante más desconocido de él, que a mí me parece fascinante. Y les quiero explicar por qué es fascinante. Y para eso voy a usar no solo la compu que tengo acá, no solo el DVD que está ahí, sino otro DVD que me traje de arriba, el cuarto de arriba, y que lo tengo instalado con el logo DVD rebotando de acá para allá, que me parece ya de por sí una joya. Así que ese lo vamos a usar en un segundo. Y ahora vamos a ver, y les voy a mostrar algo que a mí personalmente me encanta. Es un video que hizo Gondry para una banda que se llama Lucas, o Lucas, y el tema se llama Lucas with the Lead Off, que es lindísimo, y si no lo escucharon o no lo vieron, van a ver la conjunción del tema y el video. Ahí vamos. Sigue. Ok, ahora veamos esto mismo y vamos a verlo en este otro DVD que tengo acá. Y vamos a ver cómo hizo esto, que me parece que es interesante. Y si miran, hay un DVD muy lindo,
que les mostraba el otro día, que tiene la ventaja de que además tiene los making of de varias cosas. Así que ahora, si este control remoto anda, les voy a mostrar cómo lo hicieron. Miren. Ok. Acá tenemos, sí, situación de making of. Acá hay una Steadicam, alguien ayudando en la Steady. Acá está el cantante que veíamos acá. Y van a ver cómo el cantante se va moviendo de un lado para otro, porque como todo está hecho en un plano secuencia, bien conocido como ese plano en donde continuamente la cámara va mostrando determinada cosa y va contando toda una historia y sin cortes nosotros narramos todo, y ahí va. Miren cómo va. Va por atrás de la cámara, se manda, va para el otro lado, mientras están filmando esto, y ahí aparece nuevo. Después sale la cámara y está Gondry corriendo una cosa, el cantante que se va para el otro lado, y ahora sube la escalera. Pero la escalera no es una escalera, sino que está puesta a derecha y él hace como que está subiendo una escalera. Y aquí está el final de todo eso, que debe haber sido un despelote tremendo. ¿Bien? Bien. I really had a complex that my father had at some point that to not be good enough. Bien. Uno se pregunta, ¿para qué se metió en ese quilombo? ¿Para qué hizo todo eso? ¿Qué necesidad había de tanta cosa? De vuelta, volvemos a entonces lo innecesario, ¿verdad? Sí, uno puede entender lo innecesario y uno puede también decir que, y ahora vuelvo acá, ¿sí?, que toda esta combinación de cosas que nos llevan a un determinado conjunto que termina conformando una idea, nos indica que hay algo que acá pongo como espacios negativos de contacto. Hay determinadas cosas que tiene ese video y que tienen varios videos de Gondry que lo hacen tremendamente appealing, que son, o seductores, que son estos espacios negativos de algo que no está perfectamente hecho, no es que está maravillosamente hecho. Voy a poner un ejemplo de plano secuencia increíblemente hecho. Roma. En Roma tenemos planos secuencia que son increíbles de Cuarón. O tenemos plano secuencia también en otras películas como Children of Men de Cuarón también. O tenemos también con Iñárritu esos casos. Pero con una diferencia, a mi humilde entender. Son planos secuencia demasiado bien hechos, demasiado puros, demasiado lisitos, demasiado espectacularmente terminados. El punto de lo que Gondry decide en esos planos secuencias es que se tiene que sentir algo natural y vivo. Hay nervio en esos planos. La cámara no está completamente bien todo el tiempo. Comete algunos errores, hay una cosa medio teatral y está el nervio de lo teatral ocurriendo. O sea, la cosa no es tan sencilla y la cosa probablemente es un poquito más sucia de lo que uno cree. Y cuando digo sucio, paso al tema central de esta conversación que tiene que ver con la zapatilla de Domingo. Vamos a usar la zapatilla de Domingo como un ejemplo y agradezco mucho a Domingo la sesión de la zapatilla porque quiero mostrarles de qué se trata y creo que es un ejemplo que es probablemente superior al famoso ejemplo de la A y la B y la línea pura y toda esta cosa. Y tiene que ver con, y acá vamos a usarla, tiene que ver con esta zapatilla de Domingo, ¿sí? Es una zapatilla New Balance relativamente maltratada, pero que nos puede quizás dar una pauta de algo que tiene que ver con la comunicación que es interesante. Y a ver si me siguen con esto. Se llama, y ahora lo voy a hacer, velcro o abrojo. Escuchen el ruido. ¿Sí? ¡Pum! Lo pongo de vuelta y les hago la prueba a ver qué quiero decir con esto. ¿Sí? ¡Pum! Bien. Quizás la comunicación entre personas y sobre todo nuestro relacionamiento con el arte es menos parecido a ese limpito A-B, una cosa que va de A hacia B, o una idea que es la conexión entre A, B y C, y más parecido al velcro. ¿En qué sentido? En el sentido de que a lo mejor es el contacto o el puente
entre una cantidad enorme de cosas, entre muchas más cosas de las que uno en realidad puede registrar, ¿sí? Como el contacto entre este elemento con este elemento. Vamos a explicarnos un poquito mejor. El velcro o el abrojo funciona de esta manera. Tiene una cosa que se llaman los ganchitos y otra cosa que se llaman las argollitas que están ahí, ¿verdad? ¿Sí? O los hooks y los loops. Vamos a decir que A, que envía tal mensaje a B, A es el ganchito, ¿sí? Y B es quien se engancha. Bárbaro. Y hasta acá tenemos como una especie de ecuación prolijita. Pero vamos a tratar de ver un poquito mejor. Esta es una foto microscópica o macroscópica, no es tanto como microscópica, de cómo funciona en realidad el velcro o el abrojo. Es un quilombo. Miren que todos los ganchitos y todos los hoops o los aritos se enganchan de maneras completamente complejas, azarosas, raras, ¿sí? Se van enganchando como pueden, básicamente. Y la realidad es que lo que va pasando, y lo más lindo que va pasando, y vamos a usar de vuelta la zapatilla de domingo, es que además de engancharse entre sí las cosas, se engancha pelusa, suciedad. Miren esta porquería. Miren lo que es. Tiene cachos de algodón o de tela, tiene como una especie de cosas. Se enganchan cosas. O sea, no es una relación limpita la de A y B. Es una relación dada por un montón de cosas. Y las más interesantes, y permítanme jugar con esto porque creo que sí es clave, son las suciedades. Las pequeñas suciedades o las cositas que no estaban previstas. Las cositas que no estaban guionadas o que no estaban planeadas, o que sí estaban planeadas, pero que pertenecen a un plan muchísimo más sutil. O quizás una especie de plan B que había ahí. Y me quiero explicar un poco mejor, y vamos a seguir usando hasta acá a Gondry, y ahora lo vamos a alargar y lo vamos a dejar tranquilos. Y viene con esto. Una vez en un reportaje hace muchos años, Gondry dijo que lo que más le hubiera gustado hacer es un video para Michael Jackson y nunca pudo hacer un video para Michael Jackson. Bien. Él dijo siempre que el video que más le había gustado de la historia es este video que les voy a mostrar ahora, que es un video que a mí siempre me fascinó, porque es rarísimo, es muy pretencioso, es muy serio a la vez, y lo van a ver, maravilloso. Escúchenlo, véanlo, fíjense. Tremendo. Me cuesta ponerle pausa. Sé que lamentan que haya puesto pausa y eso me alegra por ustedes también. Y lo que quiero advertirnos a todos es que lo genial que tiene este video, más allá de esa especie de locución que es increíble, different colors and shapes, dice men and women of different colors and shapes, es una locura el texto, toda la historia. Y lo que pasa acá, porque lo que pasa acá es serio. O sea, ellos no se están riendo de nosotros, de Jackson 5, se lo están tomando muy en serio. Claramente esa locución al principio y toda esa cosa grandilocuente que tiene este video es cosa seria. Y hablando de cosa seria, una de las cosas que a mí más me gustó cuando Gondry dijo eso es que advirtió que podía poner suciedad en sus comentarios. ¿Qué quiere decir esto? En la época que él habló de este video tan bien, que a mí me encantaba, era un poco riesgoso hablar de este video bien, porque en cierto modo alguna gente hubiera atribuido cierto mal gusto a este video, o una falta de belleza, o una cosa demasiado kitsch, o una cosa bizarra, o todas estas palabras estúpidas que se dicen. Y sin embargo, este video tiene algunos cánones estéticos que son muy interesantes de tener en cuenta, que a lo mejor no se comparten, y esto es interesante porque a la pregunta que me había hecho esta persona sobre, pero ¿cómo sé lo lindo, qué es lindo y qué no es lindo? Mi hija hace cosas que a mí no me gustan, pero ella atribuye eso a que es lindo. Y acá hay otra consideración que es previa a eso, que es ver si creemos o no creemos en eso que se nos está presentando. Independientemente de lo que pensemos o de nuestro rigor estético, ¿hay alguien diciendo algo que resulta verdad a esa persona cuando lo está diciendo o se está burlando? Y acá se nota que nadie se está burlando de nadie y se nota que cuando Gondry dice lo que dice sobre este video, lo dice con sinceridad y con amor. Pero quiero decirles, y hablando de amor, porque pusimos amor, que a mí me pasó una cosa muy parecida a los 11 años, esto es una confesión difícil de hacer a 930 personas en Instagram en vivo, me enamoré de Olivia Newton-John.
Para quienes no sepan quién es Olivia Newton-John, primero van a tener mi desprecio mayor y segundo van a tener una explicación. Olivia Newton-John es probablemente la mujer más linda de toda la década de los 80. Este tema a mí me hizo muy mal emocionalmente, me hizo todo tipo de despelotes y no pude parar de recordar cuando vi por primera vez esta canción con ella ahí mirándome a los ojos porque estaba convencido de que de alguna manera me miraba a mí. Lo voy a poner. El plano es uno solo, bueno, son dos en realidad, pero este que sigue es el plano del resto del video y no los voy a... La película es tan mala que creo que podría generar psoriasis mental. Si uno lo ve más de una vez es muy posible que no termine bien, y yo lo vi varias veces. Y lamentablemente lo fui a ver a un cine unos años después y noté que la gente que iba a verlo la iba a ver irónicamente y se burlaba, cosa que no me gustó nada. Y en este plano, ¿sí?, la cámara se va acercando a ella y es de una poesía extraordinaria. Es extraordinaria ella, que está como nerviosa, miren que tiene los brazos cruzados, o sea, que no está totalmente segura ni en control de la situación, se siente humilde, está vestida hermosamente y tiene ese pelo rubio. ¿Qué le vamos a hacer? Si tenemos que aceptar cada uno de nosotros nuestras miserias y nuestros malos gustos en todo caso, vale que los sumemos de alguna manera sincera a la ecuación. Y esto es una cosa que a mí me parece que es muy interesante de empezar a observar, que tiene que ver con las imperfecciones, y vamos a charlar un rato de estas imperfecciones, o las cosas que no cierran totalmente. Por ejemplo, hablábamos de los Jackson 5. Hay un muy interesante reportaje que nunca pude volver a encontrar en una revista, Michael Jackson, en donde él habla de lo mismo que se habla en este ensayo, que se llama En Poética, sobre Michael Jackson, y en donde habla particularmente en varios segmentos del amor que tenía Michael Jackson artísticamente por, lo vimos la semana pasada, Rachmaninoff, y por Tchaikovsky, que era el artista que él más admiraba. Cuando le preguntaban quién era el tipo más cool o el artista más cool que él admiró más nunca, él hablaba de Tchaikovsky. ¿Y por qué hablaba de Tchaikovsky? Creo yo que hablaba en función de una cosa que a Michael Jackson le pasaba tremendamente, que es su música y el baile en relación con su música y la manera de bailar de Michael Jackson, que se entiende. Quienes no hayan visto el documental This Is It sobre los últimos ensayos de Michael Jackson antes de morirse y antes de estrenar, véanlo, pues me parece que conviene para entender a un genio en acción. O sea, lo que probablemente pase acá en esta, para continuar esta analogía del velcro o del abrojo, es que en realidad no sea solamente los ganchos A y los receptores B, sino que en muchos casos el hecho creativo más interesante es cuando el emisor se pone en A acá y se pone también en los loops y se pone de un lado y de otro. O sea, ofrece lugares de contacto. ¿Qué quiere decir esto para ponerlo más fácil todavía? Se ofrece a sí mismo a quedar medio como un pelotudo, a quedar un poco mal, a quedar un poco frágil, a quedar un poco vulnerable. ¿Por qué? Porque en cierto modo eso es lo que pasa cuando uno invita. ¿Se acuerdan cuando hablábamos con Alconada de que la pregunta era una invitación? Bueno, en cierto modo lo que pasa en este cuadro, si me lo toleran un cuadro más, pues les aseguro que abandonamos el velcro en es que los hooks son provocaciones y los loops, lo que se agarra con esto son heridas, ¿sí?, pequeñas grietas que nosotros tenemos, que también son invitaciones. Le voy a poner un ejemplo sobre lo que yo considero que son invitaciones en momentos históricos del Zoom. Y tenemos que meterle porque tenemos un montón de cosas. Es esto. El otro día yo veía por Zoom a estas personas y a mí me fascina mirarle los fondos a las personas. Por ejemplo, decía, ¿qué hace este flaco con esta lámpara? Entonces al final de la call hablamos y me dijo que en realidad era una lámpara de la abuela de la mujer y que le había pedido que la pusieran en el cuarto. Yo había estado todo el Zoom pensando de dónde había salido esa lámpara y dónde estaba este tipo, que es un alemán, analista de datos. Y también aparecen un montón de cosas, como por ejemplo este libro,
de Borges, que es malísimo, que es un libro redactado por su mucama, que se llama El señor Borges, pero que está buenísimo porque tiene algunos datos increíbles. Por ejemplo, ¿dónde guardaba la espasacalpe Borges? ¿En qué lugar? Acá tiene unas fotos donde tiene la colección de espasacalpe. O chistes que hacía, incluso algunos chistes groseros que hacía. Y cuando pasan ese tipo de cosas, lo que pasa, gente, es que uno empieza a observar verdaderamente al otro. Y dijimos que el hecho de comunicación es un hecho de curiosidad que uno tiene genuina respecto del otro. Y cuando el otro se empieza a ofrecer en lo que verdaderamente le guste, aunque quede mal, le voy a pedir que vean una cosa de alguien que lo hace muy bien esto, que se llama Nanni Moretti. Nanni Moretti, y ahora les voy a mostrar, tiene esta escena que a mí me encanta en una película que es muy linda, que se llama Aprile. A mí me gustan mucho las películas de Moretti. Y vamos a tratar de ponerle volumen a esto. Esta es una escena muy tonta que tiene al final de la película. Uy, les tengo que poner el sonido. Banquen un poco que le pongo sonido. Ahí vamos. Y en esta escena, no sé si se dan cuenta, que es la escena final de la película, la cámara sigue y sigue hasta que vemos a él filmando, a toda la gente que está filmando, y a él mismo fascinado con esta pavada, porque él le encanta. Hay un dato más en esta película, que es la derecha en Italia había ganado en ese año y había sido para él un absoluto desastre histórico para la democracia de Italia. Y esa manera de bailar de él es una manera, y de poner esta cosa pasatista, es una manera de decir un poco me chupa todo un huevo. Perdón por la grosería, pero es básicamente lo que hace, porque al principio de la película, cuando dicen que Berlusconi probablemente gane, él saca un cigarrillo de marihuana gigantesco, muy gracioso, y le da una primera pitada. Estamos con poco tiempo y yo lo único que voy a decir es voy a sumar un par de ejemplos y probablemente voy a pasar algunas cosas para la semana que viene. Les recomiendo un libro que está buenísimo, de un tipo, no sé si está traducido al castellano y eso lo tenemos que averiguar, que se llama Mark Edmundson. Mark Edmundson habla sobre el escribir, el leer y sobre todo el estudiar y el enseñar en la universidad de hoy. Pero una de las cosas más maravillosas que tiene es todos los canales de observación que hace respecto de algo que es fundamental al relacionamiento en el arte y en las expresiones creativas y en las expresiones de ideas, que es la verdad. Le voy a poner un ejemplo de una cosa que le encanta a Edmundson y que tengo que decir que me encanta a mí también, que es las letras de un rapper que murió asesinado, que se llamaba, y ustedes lo conocerán, Notorious Big. Pero Notorious Big tiene este temazo que se llama... Ok, entendemos que lo que va a contar es la historia básicamente de su vida y lo que él deseaba, pero tiene una parte que es muy genial, con unos versos que son maravillosos, que dicen esto que está acá. En un momento determinado, él dice algo que es genial, porque es imposible que no lo haya vivido, porque solamente si lo vivís podés escribir esto. Dice, birthdays were the worst days. Now we sip champagne when we thirsty. Esto en castellano quiere decir, los cumpleaños eran los peores días. Esto ya es una confesión que es impresionante, pues es una confesión de alguien que dice algo muy terrible de una manera muy sintética. Los cumpleaños eran los peores días. Eso es la expresión más interesante que puede haber sobre la pobreza probablemente en este panorama que él da de su vida. Y él, por supuesto, habla como en el lenguaje del hip hop, que tiene que ver con la revancha que uno tiene con la vida, que en general se usa a partir del consumismo. Now we sip champagne when we thirsty, que quiere decir un juego de palabras entre cuando tenemos 30 o cuando tenemos sed. Es imposible de traducir eso al castellano, pero creo que se entiende explicado de esa manera. Básicamente,
está todo bien con hablar de la belleza, de lo lindo, de la lindeza, de lo bello, pero la realidad de lo que estamos hablando y lo que nos hace creer en algo y caer por algo y engancharnos con algo es la verdad. Es cuando sentís que ese que te está o esa que te está diciendo lo que está diciendo la verdad. Miren, no les voy a poner el video, pero hay una cantante rosarina, que el otro día lo hablamos con Gustavo, y le decía que me sorprendía muchísimo, una chica que no tengo idea cuántos años tendrá, 19, 20, que se llama Nicki Nicole. Lo que canta esa chica, lo que escribe esa chica. Hay un tema que tiene, que está buenísimo, que uno diría, pero estos son trap y toda esta porquería, que yo, no, esperen, miren lo que se camina. La actitud de esta mujer. Siempre quiere verme y dice que es un santo, pero es un delincuente. Bien, no sé si es la música que más me gusta del mundo, claramente, pero lo que puedo entender es que uno está diciendo algo que está lleno de vida porque está en ella, que la forma que tiene de expresarlo es una forma que le resulta absolutamente genuina y que tiene una onda que se cae al piso, pero la onda no viene de que se armó la onda viene de una verdad. Y eso, independientemente de nuestro juicio de lo bello, lo no bello, lo que nos pasa, lo que no nos pasa, es lo que nos engancha, como el velcro que está acá, nos engancha. Lo que estamos hablando es algo que te engancha. ¿Sí? Y te engancha por un montón de razones que no puedes identificar. Por eso, cuando hacemos el macro acá, vemos un montón de hoops y un montón de ganchitos. Porque son muchas las razones por las que uno se engancha con algo cuando ese algo está bueno. Porque lo que pasa, en definitiva, y el enganche que uno tiene, no es solamente estético, es ético. Cuando hablamos de la verdad estamos hablando de algo que es ético. Lo que nos engancha es un montón de filamentos o de puentes que son éticos y estéticos. Y cuando uno empieza a observar vidas que tienen que ver con eso, les recomiendo fuertemente, y ahora nos vamos a meter con algo que tiene mucho que ver con la ética y con vidas muy, muy interesantes, les recomiendo la autobiografía de Malcolm X. Se las recomiendo fuertemente porque van a entender la enorme cantidad de contradicciones que puede haber en una vida. Un tipo que fue un proxeneta, que tenía prostitutas, que vendió drogas, que casi mata gente, que terminó en cana, que aprendió a leer en la cárcel, que aprendiendo a leer en la cárcel con diccionarios, como Sarmiento había aprendido a leer con diccionarios y como Sarmiento había aprendido a hablar idiomas con diccionarios, empezó a leer cada vez mejor y más interesante y se convirtió en una figura de una personalidad y de una fecundidad en lo que pensaba y en lo que hacía extraordinaria. Bien, lo que va a seguir a esto me parece que es interesante porque estamos hablando en definitiva de la belleza ya como un hecho ético y también algo que me parece que les recomiendo tener como fórmula. Si da vergüenza, es posible que sea verdad. Y esto es muy importante recordarlo. Si da vergüenza, probablemente hay un elemento de verdad ahí, porque la vergüenza es un ácido muy, muy fuerte para entender un montón de cosas. Y de eso vamos a seguir hablando y de eso vamos a seguir charlando un poquito más adelante. Pero ahora lo que quiero es decirles, les digo una cosa más con la vergüenza y ahora pasamos a lo próximo. Ustedes conocen seguramente a este artista y este escritor Salman Rushdie, ¿verdad? Y los famosos versos satánicos por los cuales fue perseguido por los jazz, de diferentes jazz, etc. ¿Ustedes sabían que cuando él estaba en cautiverio, Salman Rushdie, durante tanto tiempo, se convirtió en un extraordinario jugador de Super Mario? No solo se convirtió en un jugador de Super Mario buenísimo, sino que además escribió un libro sobre Super Mario. Una de las cosas que más me sorprendió de un reportaje que leí de Rushdie hace unos años es que él decía, el gran problema que yo tengo con el Nintendo es que me resulta demasiado adictivo, es una cosa que no puedo parar. Y acá empiezan a aparecer otras ideas y otras cosas que me gustaría poder discutir y vamos a discutir la semana que viene, que tienen que ver con la capacidad de poder ser estructurado en el pensamiento y elástico
al mismo tiempo. El famoso orden y desorden del que hablábamos. Y cuando les decía Aristóteles, les decía que a través de la poética de Aristóteles se hablaba desde el orden, ¿sí? De un determinado orden en el arte. Un orden que te hablaba de la mimética o la imitación de la naturaleza, que te hablaba de ritmo, de lenguaje, de armonía, pero también te hablaba de algo esencial al drama y a la tragedia, que es la peripecia. ¿Se acuerdan lo que hablamos al principio de todo? Al comienzo, el accidente y la importancia del accidente. Fíjense entonces que Aristóteles, que odiaba la escritura, y odiaba la escritura porque decía que la escritura interrumpía el pensamiento libre, lo fosilizaba, lo consolidaba demasiado y no permitía que tuviera flexibilidad, fluía entre el orden y el desorden. Y ahora, hablando de orden y hablando de desorden, lo que voy a hacer, y voy a tratar de ver cómo sale esto, es llamar, y vamos a ver si esto sale. Necesito que me digas, Vic, cómo es el... ahí está. No necesito que me digas nada. Vamos a sumar a alguien. Y yo quiero presentarles a ese alguien con algo que tengo acá. Una vez busqué en Google... Hola Santi, ¿cómo te va? Hola Carlos, ¿cómo andan? Busqué en Google una cosa que un amigo me dijo, y es, si buscas en Google, ¿a quién le pide un autógrafo Messi? Te vas a encontrar con este tipo al que le pide un autógrafo Messi, que se llama Santiago Lange, obviamente, a quien le doy una bienvenida, porque no solo, Santi, sos un gran amigo y un tipazo, sos una fuente de inspiración enorme, sos un atleta amado por los atletas, un amigazo, y quiero, bueno, nada, te doy la bienvenida a este despelote que estamos armando con casi 1000 personas que te están mirando ahora mismo, y te quiero hacer preguntas, si te parece. Bienvenido. Espectacular. Hola a todos. La verdad que para mí es un orgullo estar acá. Escuché la charla con mucha atención y ¿Se entendió me algo? encantó. ¿Sí? Se entendió todo. Desde los que no somos publicistas me encantó esto de que la verdad va por encima de todo. Eso me pareció. Eso es lo que más engancha cuando uno conecta con la verdad. Y creo que para nosotros como deportistas eso también es lo que nos hace rendir al máximo cuando te estás en verdad con lo que decías, ¿no? Eso es lo que te hace elevarte al máximo, me parece. Y ahí voy, cuando decís elevarte al máximo y en verdad con lo que decías, vos me hablaste muchas veces del ensayo, de lo que te lleva a el momento que haces, ¿no? O sea, de que en un momento se va a cristalizar eso y va a ser de verdad, pero antes de todo eso, vos me dijiste una cosa una vez que me sorprendió muchísimo. En tus competencias, vos ganaste una medalla vos ganaste medallas, participaste en más Olimpiadas que creo que ningún atleta argentino. Y por supuesto, la famosa medalla de oro que ganaste en China, que ganaron en China en dupla hace unos poquitos años. Y vos me dijiste, en Río. en Río. Pará, y en China, pero en China estuvieron... Sí, con Camaus ganamos bronce, pero no importa eso. Bueno, y después en Río, bueno, está bien. Hay una cosa que vos me dijiste una vez que tenía que ver con la visualización, que ustedes hacían visualización. Me gustaría que nos caminaras un poco para entender, porque a veces la cabeza de la gente que labura en creatividad no es necesariamente muy amiga ni del método ni del foco. Y vos siempre hiciste enorme hincapié en laburar el foco. Contá un poquito eso. A mí me apasionan los Juegos Olímpicos porque te sentás terminamos los Juegos Olímpicos de Río, estás 2016, y te dicen, bueno, ¿cómo hago para estar yo al palo, en foco y en mi mejor versión el 23 de julio del Tokio 2020? Y eso te traza, con 4 años vista, vos tenés que hacerte un plan, porque por eso creo tanto en los planes, y saber que ese día no puedes estar antes, si no te pasa lo que le pasó a la selección argentina de fútbol con Bielsa en Japón, en Tokio mismo. Que se quemó. Ganamos todo y después perdimos. Entonces lo apasionante del deporte olímpico es eso, porque a mi edad, quizás me divierte ser campeón del mundo, primero en el ranking, pero mi objetivo está en los Juegos, y eso lo planteás con 4 años antes. Y tenés que ir regulando tus energías, el momento de todo el equipo, para llegar y ahí estar florecido. Y eso
hace que ciertas derrotas en el camino las valores y te tomes riesgos, porque si vos querés ganar siempre, por eso admiramos tanto a un Federer o a un Nadal, porque pueden ganar siempre, o a un Barcelona de Messi. Pero para los normales como yo, que no somos extraterrestres, podés ganar algunas veces y entonces tenés que ponerte a punto para ganar esas veces y tenés que aceptar eso. Y vos me llegaste a contar una vez, me acuerdo, Santi, que vos con Kamau hacían las regatas muchas veces con los ojos cerrados y las hacían ensayos. No tenían un viento definido, ustedes ponían un viento, algo, y cantaban y tiraban y hacían. Entonces, la visualización es una herramienta que es como, para los que estamos viejos como yo, es como el túnel del tiempo, esa serie que veíamos cuando éramos chicos, y es lo que te da la oportunidad de vivir una vez que lo haces bien, porque una cosa es pensar y otra cosa es sentir, como ustedes saben muy bien. Y cuando lográs hacer lo que vas a hacer sintiéndolo, nosotros hemos llegado hasta levantar las pulsaciones visualizando. Increíble. ¿Qué te pasa? Que cuando estás corriendo los juegos es como que ya lo viviste, ya entrenaste tantas veces esa regata que puede ser la final de unos Juegos Olímpicos, vos ya la sentiste. O podés entrenar en la visualización un ejercicio simple que puede ser una maniobra que hacemos en el barco de coordinación o porque nos salieron. Entonces, para nosotros es una de esas tantas herramientas para lograr el máximo nuestro en el momento que queremos. Vos sabés, Santi, que vos recién decías una cosa que la uno a todo esto, que es la larga preparación, pero también el prepararse para perder algunas veces. A mí me pasa en el laburo diario que yo me acuerdo que las agencias de publicidad en general se presentan a un cliente y dicen, hay que meter esto, hay que vender, y vender, sale la palabra vender, hay que vender esto, hay que meter y qué sé yo. Y desde que tuve la suerte de ser dueño de lugares, siempre interpreté los encuentros con clientes o con gente que te toca laburar y demás, como una prueba conjunta, ¿viste? Como una cosa en donde vamos a ver, porque a lo mejor cuando estás contando la idea, no la sentís. Y si no la sentís, no sirve. Y ahí tenés que decirlo. Esa es parte de la verdad, ¿viste? Y por eso lo que decías, una cosa es pensar y otra cosa es sentir. Vos podés laburar acá y podés decir todo esto desde acá, pero si no lo estás sintiendo, sonaste. Sonaste, no, seguro. O sea, para mí todo pasa por sentir. Y viste, hay como un proceso en el aprendizaje. Vos podés entender que el drive de tenis tenés que ponerte de esta manera, tenés que revolear la raqueta bien atrás, terminar bien acá. Después lo podés ejecutar y practicar, te va a salir algunas veces. Después, hasta que llegás al nivel de Federer, que lo hace sin pensar y lo siente lo que está pasando. Eso es cuando sentís. El sentimiento es mucho más importante que las palabras y que todo, y eso creo que es fundamental para los deportistas, ¿no? Por supuesto, y para todos. Yo estoy de acuerdo que todo va muy ligado, ¿no? Vos estuviste en dos lugares, en el lugar de atleta en sí y en el lugar de entrenar atletas en ese sentido. ¿Cómo te fue en eso de entrenar a otros? Ya de tener que de alguna manera proyectar lo que vos hacías con vos, que ya te conocés, hacia otro. Lo hiciste con un equipo de polo hasta hace poco tiempo. ¿Cómo es esa transferencia? Me encanta, y nuestro deporte como para el entrenador, nosotros tenemos un entrenador, pero él ve el partido de muy lejos. Lo que pasa en el barco es muy difícil que el tipo lo pueda sentir y ver. Entonces nosotros tenemos un corte de entrenador dentro del equipo. Yo cuando navego en un barco de Copa América o en un barco grande que somos 10 tipos, soy el entrenador del equipo en el fondo. Entonces, claro. para mí, ahí de vuelta para mí en unos equipos es importante tener claros los objetivos. También me pasa en los equipos grandes o en nuestro propio equipo, y es lo que nos está pasando en la cuarentena. Perdimos los objetivos porque no sabemos qué va a pasar después. Y eso genera mucha incertidumbre. Claro. O sea, lo que yo siento ahora es que y no sé cuándo voy a volver a competir. Y eso me desmotiva enormemente. Me saca mucha energía. En cambio, creo que en los equipos, cuando vos sos entrenador, lo primero que tenés que lograr es que haya mucha energía y todo en la misma dirección. Entonces, creo que la manera de eso es que las cosas estén claras. Y después, tus compañeros de equipo pueden entender los objetivos, pero los tienen que sentir de vuelta, los tienen que comprar, tienen que estar convencidos por qué hacemos A, B, C, por qué entrenamos de esa manera, por qué jugamos de esa manera, pero con un convencimiento, no con entender. Con entender no basta. Tiene que, porque... Sí, ¿por qué?
Porque si solo entendés y tu energía es menor, en cambio cuando tenés Sí, sí, sí. convencimiento y después convencimiento, consentimiento, ya lo haces automático, te sale del alma, te Es que sale claro, para bueno, adelante. eso que hablaba antes del ABC, cuando te metes adentro de la idea, porque te involucras y te involucras en serio, te metes ahí adentro, con lo bueno, lo malo que tenés. Mal, claro, Y con claro. los quilombos, y ahí a eso quería ir, y en estos 3 o 4 Sí. minutos que quedan para mí es muy importante, pues yo recibí muchos mails de mucha gente, son como 5.000 personas que se sumaron a esta cosa y que lo ven ahora en vivo, unas 1.000 personas en este momento, y después en diferido, durante las 24 horas que sigue esto colgado. Pero hay un mensaje muy fuerte porque a mí me llegaron muchos mails de gente que tuvo enfermedades en los últimos años y que me habló de esas enfermedades y que justamente con la charla que tuvimos con Gustavo Santaolalla se despertaron muchas personas diciendo y me pasó, yo tenía Se cortó. una enfermedad muy jodida y me pasó que escuchando la música de él me inspiró y me sacó. Vos la pasaste bravísima, Santi. Y tenés, me imagino, seguramente, de tanta gente que está viendo esto, un mensaje que tiene que ver con lo no planeado y lo que te cae, como puede ser una enfermedad. Y vos pasaste una brava. Y me gustaría que la gente, y me gustaría escucharte, pero me gustaría que un montón de gente te escuchara también, porque hay un mensaje fuerte ahí. Yo creo que el hecho de ser navegante me ayudó mucho, porque nosotros estamos acostumbrados a que el viento, el mar, la meteorología domine nuestras vidas y haga cosas que, que son ajenas a lo que nosotros controlamos. Vienen y estás en el medio del mar y te pusieron una tormenta y no te puedes bajar del barco y tenés que seguir adelante y con buena actitud, porque si no te morfa la tormenta. Y eso yo lo aprendí de muy chico y eso fue una ventaja de tener una aceptación y aprender a seguir adelante con que tenés. Y después, poquito a poquito, el deporte me fue enseñando a realmente disfrutar las adversidades. Y en el tema de mi cáncer, yo no recuerdo nada malo, recuerdo todo bien. Hice así, lo pasé por la banquina. Que volviendo a decir la verdad, como vos dijiste en la charla, y dije, voy a tener que decir esto, porque ahora acabo de tener una charla con mis hijos, que esa manera de ser mía, que agarro, pongo el cáncer, y uy, qué lindo desafío, porque ahora es más difícil ganar una medalla. Y si la gano voy a disfrutar muchísimo más. Pero ese perfil mío que lo hago automáticamente por la educación deportiva o por el deporte que practiqué durante tantos años, después me genera quilombo, porque con mis hijos hago lo mismo. Hay momentos malos, lo puse en la banquina, pero ellos lo siguen sufriendo, y yo ya y me quedo con lo bueno siempre, porque voy para adelante. Y bueno, eso es lo que quería decir como verdad. O sea, una cosa que me da muchas satisfacciones como deportista, después en la vida privada hay otro lado de la moneda por ser así, porque yo voy para adelante y me olvido de las cosas malas, la pongo en un costado, bueno, hay que aceptar esto y disfrutar. Y bueno. Tu hijo, uno de tus hijos, empezó todo un proyecto que a mí me parece maravilloso, que tiene que ver con considerar malditas a las botellitas de plástico de agua Sí. en todo lugar donde se practique náutica. Y la verdad que con un tarrito nada más de una botella no descartable, sino una botella permanente de agua, empezó una cosa que es impresionante. Con lo cual, los hechos de comunicación y las personas que quizás no tienen que ver con la comunicación desde el punto de vista llamado creativo, creo que tienen mucho para enseñarnos. Creo que vos tenés mucho para enseñarnos. Hay un libro que está a punto de salir, tuyo, que tiene mucho de eso, y le voy a te tiro el chivo también, porque me parece que está bueno. Espero que salga con la tapa que hicimos. Es tu tapa, Vamos, estoy orgullosamente. Y francamente lo que quiero es dejar a todo el mundo con un comentario tuyo, no un comentario mío, sobre lo que sentís por la creatividad y qué significa la creatividad en tu vida. Y con eso me voy a despedir de todo el mundo, pero te quiero escuchar porque no es necesariamente la palabra que más usarás en lo que haces, y me parece que es crucial en todos. Sí, quizás yo a veces pienso, bueno, como cuando preparaba un poquito esta charla, digo, o escuchaba tu charla, creatividad para un publicista quizás es diferente que para un atleta, pero para mí está totalmente ligada al conocimiento. Para ser creativo tenés que saber mucho, tenés que entender mucho a lo que estás jugando. Y a mí me encanta la creatividad porque como me encantan los desafíos difíciles y las adversidades, sin querer a lo largo de la vida fui apreciando las adversidades. Medio que en un punto me llegué a pensar, uy, soy masoquista, me encantan los quilombos y bravos. Y entonces
para salir de esos momentos difíciles necesitas creatividad, porque porque ya estás en un momento muy único. Para salir de lo que estamos viviendo ahora, vamos a tener que usar creatividad, no queda otra, porque con lo que veníamos no va a funcionar. Tal cual. Entonces, ahí es donde yo creo que uso la creatividad. Qué bueno entrenar diferente ahora, porque, y bueno, ahora no tengo voz y tenemos que entrenar diferente, y ahora tenemos 9 meses en vez de 4 años, ¿qué vamos a hacer? No tenemos que ir a vivir arriba, bueno, me voy a vivir arriba, o sea, creo que a mí me encantan las cosas nuevas, y entonces la creatividad es fascinante, pero creo que por lo menos en el deporte tiene que estar muy basada en un gran conocimiento y un gran entendimiento de lo que está pasando. Y calculo que en el laburo de ustedes debe ser parecido. Sin conocimiento, espontáneamente la creatividad no sale, ¿no? Totalmente. No sale de la nada. Viene del laburo, de estudiar, de entender, de todo esto que hablamos, de la experiencia. Creo que ahí sale, cuanto más de eso tenés y te abrís tu cabeza y no decís, lo pasado es mejor, porque nosotros lo hacíamos así. Cada vez que yo digo esa frase, no, porque antes lo hacíamos así, digo, acá voy pifiado. Ahora hay que hacerlo diferente. Te agradezco, no sabes cuánto, Santi, sos un grande y sos un gran amigo, y te agradezco tu tiempo. Me voy a despedir antes que nos corte, porque Instagram nos va a cortar ahora en cualquier momento, y la verdad que me quedo con un montón de todo esto que estás diciendo, y creo que hay un montón de gente que se queda muy agradecida. Gracias por la generosidad. Gracias. No, gracias a vos por todo lo que estás haciendo, gracias por ser un gran embajador de nuestro país. Un abrazo enorme, un abrazo. Abrazo enorme. Chicos, gracias, Chao. nos vemos la semana que viene si lo bancan. Abrazos.